Concluimos el tiempo de Navidad viendo a Jesús en el río Jordán con Juan Bautista siendo bautizado y teniendo una manifestación de Dios en toda su plenitud. Quédate con nosotros en Paseo por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y será muy interesante. El tiempo de Navidad concluye con la celebración del bautismo del Señor en el Jordán. En este caso, siendo que estamos en el ciclo litúrgico C, en la Santa Misa leemos el Evangelio según San Lucas. Vamos a hacer la lectura del Evangelio como lo leemos en la Santa Misa y después procederemos a realizar su análisis bíblico para terminar con un momento de oración. Antes que otra cosa, te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión el Evangelio nos cuenta lo siguiente. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Este es el Evangelio que leemos en la Santa Misa en esta fiesta del bautismo del Señor en el Jordán. Leemos un fragmento de una perícopa y de otra más. De hecho, son dos fragmentos de dos perícopas los que leemos aquí. La primera perícopa habla acerca de la predicación de Juan Bautista. La segunda perícopa habla acerca del bautismo de Jesús. El contexto amplio, vamos ubicando este texto en su contexto, es el principio del Evangelio de Lucas que habla acerca de la vida adulta de Jesús. El Evangelio lo podemos dividir en dos. Primero, un Evangelio de la infancia, que ya lo hemos leído y que termina con Jesús cuando se pierde y es encontrado por sus padres en el Templo de Jerusalén, pasaje que leímos en la fiesta de la Sagrada Familia en este tiempo de Navidad. Y ahora, la segunda parte del Evangelio arranca con esta preparación de Jesús para su vida pública, con la predicación de Juan Bautista, ahora con el bautismo de Jesús en el río Jordán. El contexto inmediato, en este caso se trata nada más de la perícopa posterior, dado que es el inicio de esta nueva gran sección del Evangelio. ¿Podría alguien opinar que el contexto inmediato es el Evangelio de la infancia? Pues bueno, quizás hasta desde un punto de vista litúrgico, dado que con esta fiesta del bautismo culmina lo que sería la infancia de Jesús, pues alguien lo pudiera entender así. Desde un punto de vista bíblico, quizás siendo más estrictos, el contexto inmediato realmente solamente sería la perícopa posterior, porque como que ya desde un punto de vista narrativo se pierde la secuencia entre lo que fue el Evangelio de la infancia, pasan muchos años de Jesús en los cuales no sabemos nada y ahora nos lo volvemos a encontrar ya de adulto en las aguas del río Jordán, de manera que, siendo más estrictos, podríamos decir que el contexto inmediato es simplemente la siguiente perícopa en la que Lucas presenta una genealogía de Jesús. En los evangelios encontramos dos genealogías. Mateo presenta una genealogía, Lucas presenta otra. En el caso de el evangelista Mateo es una genealogía descendente. Él reparte la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14 para sumar 42 generaciones que desembocan en Jesús y todo esto vincular a Jesús hacia el rey David. En el caso de Lucas, él su genealogía la desarrolla en sentido inverso para llegar desde Jesús hasta Adán y así vincularlo con toda la humanidad. Algo que viene a fin de cuentas como una secuencia, como una continuación de lo que sucede cuando Jesús es bautizado en el Jordán. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en un momento. Los actores que intervienen en estas perícopas, por supuesto, son el pueblo que iba a ser bautizado por Juan Bautista que los bautizaba, Jesús que viene a ser bautizado también junto con todo el pueblo, Dios Padre que se manifiesta desde aquella nube en el cielo con su voz y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Vamos a hacer el análisis de esta perícopa o de estas perícopas o de estos fragmentos de perícopas porque ni siquiera son completas, sobre todo la primera. Vamos a hacer el análisis versículo a versículo según el texto nos es presentado en esta ocasión en la Santa Misa. Dice así:
Como el pueblo estaba a la expectativa, es decir, el pueblo ya estaba esperando la llegada del Mesías, es a lo que se refiere. Eran tiempos en los que el pueblo con mucha fuerza estaba esperando la venida del Mesías. No podría ser de otra forma, sin ellos realmente saberlo, sospecharlo, había llegado ya la plenitud de los tiempos, es decir, este era el tiempo más propicio en el plan de la salvación para que el Hijo de Dios se encarnara. No antes, no después, esto sucede en este momento oportuno según el plan de Dios, es lo que conocemos como la plenitud de los tiempos. El pueblo ya estaba a la expectativa, pues, de este Mesías, y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías. Él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua. El ministerio de Juan Bautista debió ser muy importante y muy impresionante para la gente. La forma como él hablaba los llevaba a querer convertirse, y por querer convertirse era que permitían o le pedían incluso a Juan que los bautizara. De ahí que estaban ellos tan impresionados con las enseñanzas de Juan y con su manera de hablar tan firme, tan contundente, tan valiente. Incluso le costó la vida su forma de hablar eventualmente cuando se puso a criticar abiertamente al rey Herodes por vivir en adulterio, que la gente estaba impactada con él, lo veían como una persona muy fuerte dentro del pueblo y de esa manera pensaban que él pudiera ser el Mesías. Por eso dice aquí, y todos se preguntaban si Juan Bautista era el Mesías. Él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua. La práctica del bautismo no nace con Juan Bautista, ni era propia únicamente de él. Había otros pueblos que tenían también la costumbre de bautizar, y los bautismos se hacían con diferentes propósitos. En este caso, en el caso de Juan Bautista, el propósito del bautismo era lograr la conversión de las personas. Para Juan era muy importante lograr la conversión de las personas, porque precisamente para que ese pueblo tuviera la madurez espiritual, la madurez religiosa para poder recibir al Mesías, necesitaban ellos convertirse. Esa conversión podríamos decir que era un prerequisito para la llegada del Mesías. Jesús ya había nacido, por supuesto, pero ahora sí ya está a punto de iniciar su ministerio mesiánico. Ya está listo él para asumir ese ministerio mesiánico, o casi listo. Todavía le faltará después ir al desierto, donde en 40 días quedará ya perfectamente listo. Pero así las cosas, es que entonces Juan le interesa que la gente se bautice precisamente para lograr esa conversión y que entonces pueda ya llegar el Mesías. El bautismo consiste en sumergir. La palabra griega, o el verbo griego baptisein, significa sumergir, significa sepultar, mejor dicho. Entonces, cuando alguien es sepultado bajo las aguas y resurge a la superficie, es como un renacer, es como un volver a nacer a una vida nueva. Y para las personas que se sometían a este bautismo, era a nivel experiencia, realmente una experiencia en la que ellos sentían ese renacer, porque, pues imagínate, cuando eran sumergidos bajo las aguas, Juan los tomaba de la cabeza, los sumergía en el agua, debajo del agua no podían respirar, esa es la experiencia. Y al emerger a la superficie nuevamente, tomaban una bocanada de aire por instinto, y ese sentirse de nuevo que se llenaban de aire era sentir como un volver a la vida, como un renacer. Y de esta manera la experiencia del bautismo pues era una experiencia de conversión hacia una vida nueva. Eso era lo que le interesaba a Juan. Entonces este bautismo de Juan era un bautismo de conversión como prerequisito para la llegada del Mesías. Él advierte aquí, dice: yo los bautizo con agua. Y entonces aquí advierte: pero viene uno que es más poderoso que yo. Y la palabra poderoso aquí es muy importante. Y la razón por la que consideraban que Juan pudiera ser el Mesías es porque lo veían como una persona muy poderosa precisamente. Entonces él advierte que viene alguien todavía más poderoso que yo, y esta palabra poderoso está vinculada con lo que viene después, porque dice: y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas sandalias que obviamente pertenecen a Jesús, cosa que nosotros ya sabemos a posteriori porque ya sabemos lo que va a suceder después. Esas personas que escuchaban a Juan Bautista no sabían de quién estaba hablando, pero sí entendían esta referencia a las sandalias y también la referencia a alguien más poderoso que Juan Bautista. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios había una persona, en las diferentes tribus y en los diferentes pueblos, había una persona que asumía un papel muy importante, que era el papel del Goel. El Goel dentro de un pueblo era la persona que era considerada la más fuerte de todas, y por esa razón era nombrada el Goel, y el papel del Goel era ser un defensor y un protector del pueblo. Ahora bien,
Cuando dentro del pueblo surgía otra persona, otro hombre, bueno, usualmente eran hombres, o si no es que siempre fueron hombres, cuando surgía alguien más que era todavía más poderoso, que era todavía más fuerte o quizás todavía más valiente, y esto pudiera ser o bien porque alguien surgía que era definitivamente y evidentemente más fuerte que el Goel en turno, o bien porque quizás el Goel ya al irse adentrando en años, pues perdía fuerza y vitalidad y de pronto surgía alguien que por su juventud pudiera resultar más fuerte y en consecuencia más poderoso. Lo que hacía el Goel era cederle ese papel de Goel a esa persona más poderosa y la manera de hacerlo era quitándose las sandalias y dándoselas al nuevo Goel. Al quitarse las sandalias el Goel y dárselas al nuevo, con eso era como pasarle la estafeta y esa era la manera como le pasaba, como le transfería ese cargo del Goel a alguien que ahora era más poderoso. Bueno, en este caso lo que dice Juan es, este que va a venir es tan poderoso que yo ni siquiera soy digno, vamos, pero ni de desatarle la correa de las sandalias. ¿Por qué? Porque él es tan poderoso que es el Goel definitivo. Ya nunca va a venir alguien más poderoso que él. Él nunca se va a tener que quitar las sandalias porque es el Goel definitivo. Él es el caudillo definitivo. Él es el defensor definitivo, el protector definitivo. Él es el Goel absoluto. Es alguien tan poderoso, más poderoso que yo ni siquiera soy digno de desatarle esas sandalias, porque nunca se las va a quitar en favor de alguien más. Entonces eso sí lo entendió la gente. Después dice aquí, Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Aquí vemos claramente cómo este bautismo de Juan, que no es el bautismo definitivo, es un bautismo únicamente humano y que tiene el propósito de lograr la conversión de las personas para que el pueblo esté listo y dispuesto para la llegada del Mesías. A diferencia de este bautismo de Juan, este bautismo de este Goel definitivo, que es el verdadero Mesías, será un bautismo en el Espíritu Santo y en el fuego. Es decir, será un bautismo ya con un carácter divino, un bautismo en el Espíritu Santo. No un bautismo meramente humano como el de Juan, sino un bautismo de carácter divino, porque es un bautismo en el Espíritu Santo, pero además es un bautismo en el fuego, es decir, será un bautismo purificador. Dice después el evangelista que todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Aquí vemos cómo Jesús, que es el Emmanuel, que es el Dios con nosotros, vino realmente a compartir todo con su pueblo. Por supuesto, menos el pecado, pues él tenía que redimir al pueblo del pecado y no solo a su pueblo, sino también a toda la humanidad. Pero aquí vemos cómo Jesús mismo, siendo parte de ese pueblo, se hace parte de todo lo que hace ese pueblo y así es que él mismo, sin siquiera necesitarlo, él también va con Juan y también es bautizado. Y mientras estaba orando Jesús, se abrió el cielo. Es decir, después de que fue bautizado por Juan, Jesús entra en un momento de oración. Esto es para nosotros una enseñanza. Por supuesto, el bautismo es un evento importante, es un evento de fe. Y la reacción inmediata, el paso siguiente que toma Jesús después de ser bautizado, es entrar en profunda oración para poder dialogar con su Padre acerca de lo que acaba de suceder, de ese bautismo. Entonces dice Lucas que mientras estaba orando se abrió el cielo. Y aquí vamos a ser testigos de una teofanía, es decir, de una manifestación de Dios. Y Dios se manifiesta en todo su esplendor porque Dios se manifiesta como Dios trino y uno. Vamos a ver que se manifiesta Dios Padre, el Hijo ya está ahí y se manifiesta también Dios Espíritu Santo. Se abrió el cielo, clara referencia a Dios. Y el Espíritu Santo descendió sobre él de forma corporal como una paloma. Nosotros siempre entendemos al Espíritu Santo representado como una paloma precisamente porque descendió en la forma de una paloma aquí en este caso. Pero, ¿por qué no descendió, por ejemplo, en la forma de un águila? El águila también en la Escritura es un ave pues muy imponente porque es el ave que vuela más alto de todas las aves, de manera que el águila es el ave que llega a alcanzar pues el cielo, que es donde habita Dios. Y el Espíritu Santo no desciende en forma de águila, desciende en forma de paloma. Interesante, ¿no? Porque el ave que era considerada la más poderosa no fue empleada por Dios para que se manifestara el Espíritu Santo como tal, sino que más bien el Espíritu Santo se manifiesta en la forma de una sencilla paloma. Tampoco se presentó en la forma de un halcón o en la forma de un canario. No, se presenta en la forma de una paloma. Fíjate que las palomas eran para el pueblo de Dios animales sagrados, porque eran los animales que, pues desde el Antiguo Testamento, ya desde las normas prescritas en el Levítico, eran los animales que se ofrecían a Dios en sacrificio.
Cuando nacía un niño, por ejemplo, cosa que vemos en la visitación de Jesús, cuando un niño nacía, a los 40 días era presentado al templo de Jerusalén y los papás del niño le ofrecían al sacerdote 2 palomas o 2 pichones. Era lo que tenían que ofrecerle al sacerdote y el sacerdote los ofrecía en sacrificio. Él los sacrificaba en el altar. Eran 2 porque uno se empleaba para expiar los pecados, como que al matar a esa paloma o a ese pichón, pensemos pues en palomas, al matar a la primera paloma, en la muerte de esa paloma pues se iba a la muerte de los pecados, es decir, era como una paloma expiatoria, la primera. La segunda paloma se ofrecía en holocausto para que subiera esa ofrenda hasta Dios. Y eso es muy interesante porque estas palomas que eran animales sagrados y que se empleaban en sacrificio a Dios, sobre todo la segunda paloma que era ofrecida en holocausto para que subiera hasta Dios, bueno, pues qué interesante que esa paloma ofrecida en holocausto que sube hasta Dios, en este caso lo que estamos viendo es una paloma que desciende del cielo, En esos holocaustos en el templo, la segunda paloma subía hasta los cielos como ofrenda a Dios. Ahora en este caso es Dios, el Espíritu Santo, que desciende desde el cielo en la forma de una paloma. Me parece pues muy interesante establecer esta relación entre la paloma que se empleaba en el sacrificio, sobre todo la segunda de las 2 que se tenían que ofrecer, y esta paloma que es ahora la que desciende del cielo, pero que además es Dios, ¿no? No sé, de alguna forma, fíjate, como si esas palomas eran una donación a Dios de los hombres. Aquí vemos a Dios, a un Dios que se dona, ya donó a su Hijo, y ahora vemos también que se dona en la forma de ese vehículo de donación, podríamos decir, que es una paloma. Y a través de ese vehículo de donación, ahora no es el hombre que se dona a Dios, ahora es Dios que se dona al hombre. Me parece a mí esto hermoso que he querido compartir contigo. Y fíjate que esto apenas pues me di cuenta de esto cuando estaba preparando pues este programa. De hecho, nunca había yo reparado en por qué una paloma y de repente me pregunté, bueno, ¿por qué una paloma? Me puse a ver todas las referencias a las palomas en la Escritura y vi que pues más que nada siempre se ofrecen como sacrificio, ¿verdad? Entonces de ahí fue donde entendí que siendo la paloma este vehículo de donación hacia Dios, pues ahora Dios emplea ese vehículo de donación, pero para donarse Él al hombre, para donar su espíritu, algo que me parece verdaderamente hermoso. Después dice aquí, se oyó entonces una voz del cielo, y aquí vemos que se manifiesta esta voz del cielo, por supuesto es la voz de Dios Padre. Tú eres mi Hijo muy querido, le está hablando en primera persona. En otros recuentos del bautismo de Jesús, Dios Padre habla en tercera persona y dice, este es mi Hijo muy amado en quien he puesto mis complacencias, escuchadlo. En este caso, Dios no está hablándole a la multitud que está ahí presente, sino que Dios está hablándole a Jesús mismo en primera persona. Y entonces le dice, tú eres mi Hijo muy querido. ¿Y por qué le habla en primera persona? Porque en el relato que hace Lucas del bautismo, Jesús está en oración, está en diálogo con su Padre. Y es en ese diálogo con su Padre, como se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo y el Padre le habla al Hijo, porque están teniendo ese diálogo en la oración. ¿Ves? Entonces es diferente. Aquí son tradiciones diferentes de cómo esto sucedió, pero esta de Lucas, esto sucede en un diálogo y por eso es que Dios le habla directamente a Jesús en vez de hablarle a la multitud acerca de Jesús. ¿Ves? Tú eres mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. Y estas palabras de Dios Padre hacia Jesús, con estas palabras está dando cumplimiento a lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, en concreto a la profecía de Isaías, que es precisamente la que leemos en la primera lectura. Recuerda que siempre en la Santa Misa el tema de la primera lectura es el mismo tema del Evangelio, y así vemos que en la primera lectura dice esto, dice el Señor, mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. Y es así pues que en este gran acontecimiento que es el bautismo de Jesús en el Jordán, se da cumplimiento a lo que Dios anunció a través de la boca del profeta Isaías siglos atrás. Y es maravilloso porque este evento es una teofanía. Estamos en presencia de Dios Padre, en presencia de Dios Hijo, en presencia de Dios Espíritu Santo. Para la gente que estuvo ahí atestiguando esto, debió ser verdaderamente
sobrecogedor, y así nosotros como testigos de este evento, al hacer un memorial de ese evento en la Santa Misa es un memorial, no solamente es un memorial de la Última Cena, es por supuesto un memorial de la vida de Jesús, es un memorial del Evangelio. Lo que celebramos al celebrar el bautismo de Jesús en el Jordán es ese memorial de su bautismo, es decir, lo estamos recordando para traerlo al presente, para revivirlo y entonces nosotros ser partícipes de él. Así que como esa multitud que fue testigo y que también se bautizó para ser convertida, nosotros con ese espíritu de sincera conversión, después sobre todo de haber terminado ya, llegar al final de este hermosísimo tiempo de Navidad, que no se quede para nosotros el tiempo de Navidad en un recuerdo nostálgico de una cena hermosa con familiares a los que quizás amamos, pero solamente tenemos la oportunidad de ver una vez al año, la dicha de las ciudades llenas de colores y luces y flores tan hermosas, los dulces, los regalos, todo eso que hace de esta época tan hermosa, que no se quede para nosotros en un recuerdo nostálgico, que haya sido realmente ocasión de una verdadera conversión y que así ese deseo de convertirnos y ese deseo sincero y auténtico de que el niño Dios en verdad haya nacido en nuestro corazón para nosotros poder renacer a una vida nueva, se concrete aquí en esta fiesta del bautismo, nosotros deseando sumergirnos en esas aguas del Jordán para emerger a una vida nueva, tomar una bocanada de aire que nos revitalice y que nos impulse a vivir como Dios verdaderamente quiere. Te invito a que todo esto que hemos aprendido y reflexionado lo guardemos ahora en nuestro corazón y nos dirijamos ahora nosotros al Padre en este momento de oración. Te invito a que por un instante cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Queremos ser tus hijos, Señor. Queremos ser tu luz. Queremos tu verdad, Señor. Queremos tu amor. Queremos seguir tus caminos, Señor. Queremos tu vida. Queremos guiarnos por tus palabras, Señor. Queremos sentirnos tuyos. Queremos ser tus colaboradores, Señor. Queremos sentirnos más parte de tu iglesia. Queremos saber más de ti, Señor. Queremos confiar más en ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, grabando este programa, te digo, fue para mí, al prepararlo, pues fue muy interesante pensar en el Espíritu Santo y la referencia a la paloma. Te invito a que siempre que leas el Evangelio, te preguntes por qué. Te preguntes por qué. Y si hay algo que te inquieta, porque no encuentras el por qué, escríbeme y con mucho gusto le daremos explicación, ya sea aquí en Pasión por el Evangelio o en nuestro programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar todos los días en tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Te agradezco mucho tu compañía en este programa. Tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir ya en el tiempo ordinario, analizando el Evangelio en la Santa Misa y así escuchando la palabra de Dios y sintiéndonos más cerca de Él. Que Dios te bendiga abundantemente y por favor, sé tú mismo una bendición de Dios para aquellos que Dios pone en tu vida. Apasionate por nuestra fe. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de la novela El laberinto del perdón. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.